Bueno, un saludo. Vamos a continuar con la compilación que hace el libro Teorías de la Personalidad de Christopher Monte y Robert Solot sobre la diferencia entre Alfred Adler y Carl Jung en relación a sus posiciones teóricas. Primero, pues para entender más a fondo el pensamiento de Adler hay que tener el concepto claro de la pulsión como la búsqueda de creatividad, no la pulsión como un mero desparrame de tipo instintivo, un desparrame desordenado, una proyección caótica de una energía diversa, sino que para Alfred Adler esta pulsión es una energía más organizada, motivada, que lleva a la búsqueda de un fin específico. Por ello integra el término de creatividad y también el término de motivación o búsqueda o finales ficticios mejor. Bueno, ¿y cuál es el origen de todo ello? La sensación, la representación de inferioridad que tiene el ser humano. Recordemos bien de que Alfred Adler, un niño enfermo de raquitismo y basada en su experiencia, en su estilo de vida, en su historia de vida, él escribe esta teoría y entra en contraposición con el pensamiento freudiano. Y bueno, hay diversas cartas en donde ambos contraponen sus teorías y discuten. En una carta del año 1930, Sigmund Freud menciona que el hombre es el lobo del hombre, que la idea de la agresión instintiva no es solamente la compensación, sino que de hecho la pulsión no genera consentimientos y ocasiona dolor, tortura, incluso mata a la persona. Que la pulsión de creativo no tiene nada. Y que cada quien pues busca satisfacer los deseos y las necesidades de dichas energías instintivas. A lo cual contesta Alfred Adler en una carta del año 1931, textualmente, haciendo referencia de que Freud era una persona egoísta y egocéntrica, como si fuera un niño mimado, lo manifiesta dentro del texto. Entonces ahí se ve claramente la brecha intelectual y teórica que hay entre ambos y que Alfred Adler ya generó su pensamiento propio en esta psicología llamada individual. Y bueno, empieza a esbozar su posición sobre la inferioridad del órgano y el esfuerzo compensatorio. O sea, todas las personas que tienen malestares, dolencias, debilidades físicas deben estar llamados a sobrecompensar esa debilidad para a partir de ella poder salir adelante y adaptarse al ambiente hostil. En una obra que se llama Estudios sobre la inferioridad del órgano y su compensación psíquica del año 1907 de Alfred Adler, él afirma que todas las personas al principio enfermas sucumben ante la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ese desarrollo de funcionamiento que es menos exitoso, que hace sentir inferior a la persona, no solamente viene a partir de la enfermedad, sino desde el nacimiento. O sea, en el nacimiento el bebé experimenta esa sensación de dependencia sobre la madre para poder adaptarse a un ambiente que él no conoce. Él viene del ambiente intrauterino y en el ambiente intrauterino pues tiene todo lo que desea. A medida de que se da el desarrollo fetal, pues este ambiente ya empieza a ser cada vez más constreñido y al salir pues él manifiesta esta dependencia. Y bueno, se debe sobrecompensar esta dependencia tratando de ser superior. A eso se le llamaría
inferioridad de órgano, pero también se le llama adaptación. Y hay esos dos procesos que son la sobrecompensación y la compensación, y es basado en el funcionamiento biológico. De hecho, si revisamos nosotros el funcionamiento sensitivo, neurocognitivo de nuestros sentidos, los sentidos trabajan binauralmente, y en el caso de una persona que es ciega, por ejemplo, las áreas encargadas de la visión, que no están ejecutando ningún proceso de transducción cerebral, lo que hacen es que van a trabajar otra tarea sensitiva. Por ejemplo, si la persona es ciega, entonces va a funcionar más la parte sensitiva auditiva y la parte táctil. Esas tareas las va a asumir un lóbulo no creado para ella, que es el lóbulo occipital, pero igual pues se va a presentar estos procesos. En búsqueda de la adaptación, pues va a tratar de generar estas nuevas tareas sobre esas redes corticales del cerebro. Pues este discurso que yo les doy en 1907 no existía, porque no había manera de estudiar el cerebro, porque no estaban las herramientas, las tareas o los aparatos encargados para ello, como una resonancia magnética funcional, una tomografía, un electroencefalograma, etc. Pero pues estas personas, siendo médicos, ellos ya tenían sus hipótesis sobre ese funcionamiento de las redes corticales del cerebro, y que así se hacía. Era solamente hipótesis. Faltó mucho tiempo para que se comprobara de que dicha dinámica era cierta. Ahora bien, eso no se puede hacer, esa sobrecompensación y compensación no se puede hacer si no hay una pulsión, una energía de tipo agresiva. Quiere decir que la agresión es necesaria para lograr los ideales. Entonces ahí confluyen una serie de pulsiones. Recordemos que para Sigmund Freud las pulsiones básicas eran hambre, sueño, sexo, muerte. Y para Alfred Adler, pues estamos hablando de una pulsión netamente agresiva, ¿sí? Que puede ser también una pulsión de tipo sexual, que son similares pero no iguales, y confluyen en una amalgama de funciones. Cada pulsión puede ser separada y se subordina al todo. Para Sigmund Freud era lo totalmente opuesto. A veces no existía una referenciación o un elemento diferenciador entre el eros y el tánatos, entre la pulsión de muerte y la pulsión de amor. Por eso él lo hablaba como placer y displacer. Y no había una línea divisoria entre ambas. La pulsión agresiva es la fuerza dominante de todo sujeto y es la que da confluencia a las otras pulsiones. O sea, desde el principio la persona manifiesta esa sensación de inferioridad y eso genera una agresión. Pero esta agresión pues debe llevar a que el sujeto ejecute actos creativos para poder adaptarse al entorno. Entonces, hay unos cambios fundamentales que la persona tiene en esa homeostasis o esa búsqueda del equilibrio. La transformación de una pulsión en su opuesto, el desplazamiento de una pulsión hacia otra meta. Acordemos que él habla sobre la búsqueda de las metas y las motivaciones, y también la reorientación de una pulsión hacia la otra persona, a lo que se le llamaría represión, y el desplazamiento hacia una segunda pulsión más fuerte. Entonces, la primera de estas habla, por ejemplo, de la pulsión en su puesto, sería la pulsión inconsciente de comer, se convierte en la negativa, que es consciente a comer. O sea, que una pulsión de agresión hacia sí mismo, buscando el daño hacia sí mismo, ¿sí? Y en ahí estaríamos hablando de reorientar la pulsión hacia la misma persona, sería una adicción básicamente, o a comer o a beber, una adicción de tipo oral. Y esa adicción o ese conflicto puede ser el desplazamiento de ese elemento que es netamente agresivo hacia una meta, y esa meta puede ser buscar hacer daño, o como habla la segunda pulsión,
el amor inconsciente por el padre se convierte en un amor consciente por un maestro u otra figura de autoridad. De esta manera, si hay un conflicto de tipo paterno original, se puede buscar esa pulsión agresiva en tratar de hacer daño al padre por medio de la comida, por medio de la bebida, por medio de una u otra práctica. Y ese desplazamiento puede dar lugar hacia una segunda pulsión más fuerte, ¿sí?, que es la represión de una pulsión que puede mejorar la expresión de otra. El bloqueo de la expresión directa de la expresión sexual se puede aumentar en la pulsión de mirar un objeto sexual. En últimas, esa búsqueda de esos fines específicos hacen que las pulsiones y los destinos de estas pulsiones generen una meta, ¿sí? Esa meta puede ser transformar esa pulsión en algo específico que lleve a la búsqueda de esa meta. Esa pulsión también puede buscar la agresión hacia sí mismo o hacia otra persona, y esa pulsión también puede transformarse en otra pulsión mucho más fuerte, mucho más creativa, a lo que se llamaría, en palabras logopédicas, la construcción del sentido de vida. En últimas, lo que busca la persona siempre al llegar al mundo es una necesidad de afecto. Esa necesidad de afecto la persona la manifiesta por un acto agresivo. El otro interpreta ese acto agresivo, hablando de la madre, como una necesidad de afecto del sujeto, y es correspondiente con esa necesidad de afecto y está el seno materno. Por lo tanto, el hambre y el amor son pulsiones que van contiguas, ¿sí?, desde el pensamiento freudiano, no siendo así para el pensamiento adleriano. Y bueno, después viene la protesta masculina, el hablar sobre este elemento de la experiencia de la inferioridad de órganos, genera una identificación con la inferioridad que se puede marcar como una respuesta de dos tipos, femenina o masculina. Para Carl Jung, que lo veremos más adelante, se habla del animus y el ánima, o sea, son energías instintivas que tienen incluso elementos genéricos. Para Alfred Adler se considera que este elemento de que la inferioridad es femenina es sesgado, es inexacto y es una mala elección de los términos, y es absolutamente cierto. Pero bueno, para él, digamos que ha tomado su propio pensamiento y se ha alejado considerablemente del pensamiento psicoanalítico. Debería hacerlo, ¿cierto? Porque pues ya la idea de él no es generar unos sesgos sobre lo femenino o lo masculino, sino sobre caracteres inferiores basados en los órganos, y la búsqueda de unos rasgos compensatorios de dicha protesta por esa inferioridad. Acordémonos que entonces el modo de protesta es el acto agresivo, es la pulsión agresiva. Y en la tabla 4.1 dice los rasgos de inferioridad del carácter, que son timidez, indecisión, inseguridad, apocamiento, cobardía, mayor necesidad de apoyo, obediencia sumisa, fantasías de pequeñez y masoquismo. Estas inferioridades tienen caracteres agresivos, y posteriormente en la búsqueda compensatoria del acto creativo de la motivación se van a convertir en insolencia, obstinación, rebeldía, impertinencia, valor, desafío, fantasía de ser héroe, guerrero o grandioso. Ahora, el único peligro que corre el ser humano es convertir estos rasgos compensatorios en prácticas socialmente reprobadas. El mecanismo de defensa para la mejor muestra de los rasgos compensatorios de dicha protesta es la sublimación, o sea, que estos rasgos, insolencia, obstinación, rebeldía, impertinencia, valor, etc., deben ser reproducidos en una conducta socialmente aceptada, ¿sí? Por ejemplo, la rebeldía. Voy a colocar el ejemplo de Francia Márquez. Entonces Francia Márquez, ella sufrió, ella fue desplazada, y el rasgo de
de compensatorio de dicha protesta por lo que ella le tocó vivir fue haber estudiado Derecho para volverse defensora de derechos de la población afrocolombiana. A esto se le llama rebeldía, ¿sí? Pero el producto de dicha rebeldía es que estudió Derecho, ¿sí? Muy bien. Y eso es lo que habla Alfred Adler sobre su teoría de la inferioridad del órgano y el esfuerzo compensatorio. Pues eso era todo. Muchas gracias por la atención y estaremos hablando en una próxima oportunidad.